El argumento ontológico es uno de los razonamientos más complejos y profundos de la filosofía de la religión. Propone, de forma a priori, que la existencia de Dios puede ser deducida mediante una mera reflexión sobre la idea misma de Dios. A través de un análisis meticuloso de la naturaleza de la idea de un ser supremo, se argumenta que la existencia de este ser es necesaria. A continuación, desarrollaré una interpretación filosófica exhaustiva y rigurosa del argumento ontológico, abordando tanto su formulación clásica como las críticas contemporáneas, y abordando sus implicaciones en el contexto del creacionismo y la existencia de Dios. El origen del argumento ontológico. El argumento ontológico fue propuesto por primera vez por San Anselmo de Canterbury, 1033-1109, en su obra Proslogion, 1077-1078. En esta obra, Anselmo formula la primera versión del argumento, que afirma que si podemos concebir la idea de un ser tal que nada mayor pueda ser concebido, es decir, Dios, entonces ese ser debe existir en la realidad, porque existir en la realidad es más grande que existir solo en la mente. La famosa fórmula de Anselmo es: este argumento establece una relación intrínseca entre la existencia y la perfección. Para Anselmo, la noción misma de Dios implica su existencia, pues un ser perfecto debe existir necesariamente, de lo contrario, no sería perfecto. Explicación formal del argumento. De acuerdo con Anselmo, el razonamiento sigue una estructura lógica que se puede esbozar de la siguiente manera. 1. Definición de Dios. Dios es un ser tal que nada mayor pueda ser concebido. 2. Existencia en el entendimiento. Incluso el ateo puede concebir la idea de un ser tal. 3. Existencia en la realidad. Si ese ser solo existiera en el entendimiento y no en la realidad, entonces podría concebirse algo más grande, es decir, un ser que existiera tanto en el entendimiento como en la realidad. 4. Conclusión. Por lo tanto, ese ser debe existir en la realidad, ya que la existencia en la realidad es superior a la existencia solo en la mente. Anselmo expone que la existencia de Dios es necesaria a partir de la concepción de su perfección, es decir, si Dios es el ser más perfecto que podemos concebir, entonces debe existir necesariamente. Si no existiera, no sería el ser más perfecto. La versión de René Descartes, el filósofo René Descartes, 1596-1650, reformuló y defendió el argumento ontológico de una manera más sistemática y rigurosa en su obra Meditaciones metafísicas. Descartes, quien ya había influido profundamente en la epistemología con su duda metódica, llevó este razonamiento un paso más allá. En su versión del argumento ontológico, Descartes argumenta que la idea de un ser perfecto implica la existencia de este ser. La perfección, por su misma naturaleza, incluye la existencia, porque si un ser perfecto no existiera, carecería de la perfección de ser eterno y necesario, lo que contradice su propia definición. Críticas al argumento ontológico. El argumento ontológico ha sido objeto de críticas significativas a lo largo de la historia de la filosofía. Una de las objeciones más célebres proviene del filósofo Immanuel Kant, 1724-1804, quien argumenta que la existencia no es una propiedad predicable. Según Kant, cuando afirmamos que algo existe, no estamos describiendo una propiedad del ser en cuestión, sino que estamos postulando su presencia en el mundo. De este modo, Kant refuta la premisa de que la existencia es una perfección adicional que pueda ser añadida a la esencia de un ser perfecto. Por tanto, Kant sostiene que el argumento ontológico no es válido porque no puede transformar una idea puramente conceptual de un ser perfecto en una afirmación real sobre la existencia de dicho ser. Otra crítica importante viene de Gaunilo de Marmoutiers, quien en su obra Por una defensa del tonto, 1078, desafía a Anselmo. Gaunilo sostiene que el mismo razonamiento podría aplicarse para probar la existencia de cualquier cosa que se defina como el mayor o más perfecto, en algún sentido, como una isla perfecta. Según Gaunilo, el hecho de que podamos concebir la isla más perfecta no implica que esa isla exista en la realidad. El argumento ontológico y el creacionismo. Cuando se relaciona el argumento ontológico con la noción de creacionismo y la existencia de Dios, el razonamiento filosófico llega a un punto crucial. Desde la perspectiva del creacionismo,
Dios no solo es un ser necesario, sino un creador del universo y de todas las leyes naturales. El argumento ontológico apoya la concepción de un Dios que debe existir por su propia naturaleza, pues su perfección intrínseca lo lleva a existir necesariamente. En términos teológicos, el argumento ontológico puede fortalecer la posición creacionista al sugerir que Dios, como un ser necesariamente existente, es la causa primera del universo y, por ende, su creador. La perfección de Dios, que implica su existencia necesaria, puede verse como una razón profunda para su rol en la creación del cosmos. Conclusión: la existencia de Dios y el creacionismo. La reflexión sobre el argumento ontológico abre caminos hacia la existencia de Dios no solo desde un punto de vista filosófico, sino también teológico. Aunque el argumento ha sido atacado y cuestionado por pensadores como Kant, sigue siendo una de las piezas clave en la filosofía de la religión, pues propone una concepción de Dios como ser necesario, perfecto y eterno, cuya existencia es más que probable, es necesaria. En el contexto del creacionismo, este argumento puede servir como un fundamento lógico para creer en un Dios que no solo existe, sino que también es la causa primera del universo, el creador necesario que no depende de nada fuera de sí mismo. En conclusión, aunque el argumento ontológico no puede ser considerado una prueba concluyente e incontrovertible de la existencia de Dios, sí invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la perfección, la existencia y la relación intrínseca entre el Ser Supremo y la creación misma. La búsqueda de la verdad sobre la existencia de Dios, como un ser perfecto y necesario, sigue siendo un campo fértil de exploración filosófica, donde la razón humana se enfrenta a los límites de lo comprensible y lo infinito.